escucha? Buenas noches, licenciado. ¿Le escucha? Dale, Buenas bien, noches, licenciado. Gusto de verle. Muchas gracias por sus comentarios. Ahí estuvieron el último lunes en su examen parcial, ¿verdad? Espero tenerle los resultados pronto. Hay una o dos personas que me comentan sobre el examen extraordinario, independientemente si envían carta o no a coordinación. El próximo martes es el 28 de octubre. Ese día voy a estar llevando los exámenes, en este caso para hacer el examen extraordinario, y ya posterior a ello tendrán todos, pues en este caso, sus calificaciones, ¿verdad? Em, Ojo ahí. Entonces, martes 28 de octubre, fecha para la realización de su examen extraordinario. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta todas y todos ustedes, y las personas que no estén en la clase del día de hoy puedan, en este caso, compartirles ustedes que se están asistiendo a la clase sobre la fecha para realizar el mismo. ¿Ok? Bueno, con base a ello, pues vamos a comenzar con la clase. Bueno, tengo una mano levantada de Milton. Milton, adelante. Milton Villeda, tengo la mano levantada. Adelante. Buenas noches, Elic. Disculpe, era por lo del examen. Gracias, muy amable. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, una vez ya clara esa cuestión, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy, ¿verdad? Relacionada con un tema que habíamos dejado pendiente en la última clase, ¿verdad? Y al final, pues no pudimos vernos el viernes siguiente. Entonces, bueno, vamos a platicar el día de hoy sobre esto. Contenido que no está de más decirlo, va a ser sujeto de evaluación, pero para el examen final. ¿Vieron? Entonces, hoy vamos a platicar sobre las últimas figuras procesales en materia de derecho tributario que teníamos pendientes, para ya posteriormente avanzar a leyes específicas en materia tributaria, con las que algunas de ustedes ya están relacionados por derecho notarial y con otras que iremos conociendo, ¿no? Pero el día de hoy entonces tenemos que platicar un poquito sobre la enmienda y la nulidad. Estas dos cuestiones suceden todavía dentro del procedimiento administrativo tributario, y posteriormente los recursos judiciales en materia tributaria, ¿sí? Básicamente, entonces, eh, ubiquémonos, ¿verdad? En la última clase que estábamos conversando, porque el artículo 160 del Código Tributario nos establece de forma expresa una figura a utilizar por parte de la administración en cuanto a la enmienda y nulidad de actuaciones procedimentales dentro de un procedimiento administrativo. Quiero que vinculen este artículo 160 del Código Tributario con la ley del organismo judicial, porque fíjense ustedes que en el artículo 69 de la ley del organismo judicial se regula la figura de enmienda de procedimiento. La ley del organismo judicial, como ustedes saben, es una norma que desarrolla pues las normas, en este caso, que rigen a este organismo de Estado, pero también establece ciertos alcances de normas generales aplicables a cualquier tipo de proceso, y expresamente lo indica la norma, ¿verdad? Que cuando existan algunas deficiencias en otras normativas procesales, podrá aplicarse supletoriamente la ley del organismo judicial. Pero dentro de estas figuras generales en materia judicial, es el artículo 67 de la ley del organismo judicial. Había dicho hace unos minutos 69, es el artículo 67.
establece la figura de la enmienda de procedimiento. Y en la actualidad, todavía en cierta tramitación de procesos administrativos, supletoriamente se sigue utilizando el artículo 67 para enmendar los procedimientos, ¿sí? Cuando, en este caso, se comete un error sustancial, ¿verdad? En el procedimiento administrativo, ¿verdad? Y en este caso, se regula expresamente la figura en el Código Tributario para no tener que ir a utilizar supletoriamente la ley del organismo judicial, sino que en este caso el contribuyente tenga una norma expresa, ¿verdad? En el cual puede de oficio enmendar sus actuaciones. Es importante que ustedes observen que cuando comparan la redacción del artículo 67 de la ley del organismo judicial con el artículo 160, la ley del organismo judicial sí reconoce que la enmienda de procedimiento es para aquellos errores sustanciales, ¿sí? Y nos define qué es un error sustancial, ¿verdad? Cuando se violan garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso. La ley del organismo judicial, entonces, utiliza la enmienda de procedimiento o la figura de la enmienda para corregir errores sustanciales, pero el Código Tributario no. El Código Tributario, si ustedes observan, limita la enmienda únicamente a cuestiones de trámite, ¿sí? Cuando se hubieran ocurrido defectos u omisiones dentro del procedimiento administrativo, ¿sí? Y la nulidad de las actuaciones es la figura que en materia tributaria aplica cuando se comete un vicio o error sustancial. Entonces, a diferencia de la ley del organismo judicial, que establece que la enmienda procede únicamente para aquellos casos donde se comete error sustancial, el Código Tributario tiene dos figuras. Enmienda que es aplicable para cuestiones relacionadas con defectos u omisiones de procedimiento y la nulidad de actuaciones, que es cuando se comete un vicio sustancial, un error sustancial. Y fíjense ustedes que otra diferencia con la enmienda judicial es que la enmienda que utiliza como fundamento el artículo 67 de la ley del organismo judicial indica que es una facultad del juez. Por lo tanto, las partes no pueden utilizar la enmienda de procedimiento como un medio de impugnación a la hora de tramitar un procedimiento, y la Corte de Constitucionalidad ha sido conteste en pronunciarse en ese sentido, en cuanto a que cuando pues, las personas presentan una solicitud de enmienda al órgano jurisdiccional y éste la rechaza, no procede medio de impugnación o el medio extraordinario del amparo para cuestionar esa decisión, porque es, en este caso, una facultad discrecional de los jueces. Pero en materia tributaria, vean ustedes que el primer párrafo del artículo 160 permite que las partes también puedan solicitarle a la autoridad administrativa, ¿verdad? Enmendar el trámite o la declaración de nulidad de las actuaciones, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? En materia judicial es una facultad exclusiva del juez, mientras que en materia tributaria, tanto la administración de oficio, pero las partes también pueden hacer uso dentro del procedimiento administrativo tributario de la facultad de enmienda o de la nulidad de las actuaciones, ¿sí? Y vean ustedes, pues, que lógicamente eh, la enmienda, ¿verdad? Se podrá aplicar
en aquellos casos de forma parcial o de forma total de las actuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que parcialmente puede ser nula, por ejemplo, una cédula de notificación y se proceda a enmendar la misma, o también total, que todo el documento contenga defectos u omisiones que hagan necesario volver a presentar o volver a realizar esta actuación. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, la enmienda o la nulidad pueden ser total o parcial. ¿Sí? Y también acá, en este caso, a la enmienda le es aplicable, ¿sí?, el principio de protección de pruebas. Y eso es algo que yo sí quiero que tengan ustedes bastante claro, que tanto la enmienda o la nulidad no pueden afectar la eficacia, ojo ahí, de las pruebas realmente rendidas, ¿sí? De las pruebas legalmente rendidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted dentro de la etapa probatoria del procedimiento administrativo ofreció y propuso oportunamente sus medios de prueba y la administración tributaria ya las aceptó, la enmienda y la nulidad no pueden afectar esas pruebas, porque puede ser que la prueba que usted presentó era, por ejemplo, algo que solo en ese momento se podía tener conocimiento de la misma. Y lógicamente, si se aplica una enmienda o una nulidad, pues ya no va a poder presentar el mismo medio de prueba. Entonces, ojo con los alcances de la enmienda o de la nulidad en materia tributaria, que éstas no pueden afectar las pruebas ya legalmente rendidas. ¿Sí? Y vean ustedes que, así como el artículo 67 del, eh, de la ley del organismo judicial, en este caso también el siguiente párrafo de este principio que indica que las pruebas legalmente rendidas no podrán dejarse sin efecto, establece que es un vicio sustancial. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan bastante claro en cuanto a que en materia tributaria, vicio sustancial se considera aquel que viola garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del expediente, similar a la ley del organismo judicial. Pero acá viene la parte especial o la parte específica. O cuando se comete error en la determinación de la obligación tributaria, multas, recargos o intereses. ¿Sí? Multas, recargos o intereses. ¿Sí? Pero también, ojo ahí, que tanto la enmienda y la nulidad tiene un plazo y tiene un momento de interposición. El momento de interposición nos indica que procede en cualquier estado en que se encuentre el proceso administrativo, en cualquiera, ¿sí? Pero, ojo ahí, no puede interponerse la enmienda, la nulidad, cuando ya procedan los recursos de revocatoria o de reposición o cuando el plazo para interponer estos ya se haya vencido. ¿Qué quiere decir? Que si ya hay una resolución administrativa de la administración tributaria en el procedimiento administrativo, contra esta decisión únicamente procede el recurso administrativo, no procede la enmienda o la nulidad, ¿sí? O sea que la enmienda o la nulidad procede en cualquier etapa del procedimiento hasta antes que se dicte la resolución administrativa. Una vez dictada la resolución administrativa, únicamente procede el recurso administrativo correspondiente. No procede la enmienda o la nulidad. ¿Por qué se hace esto?
Porque lo que se busca justamente es que las etapas del procedimiento administrativo precluyan, ¿sí? Porque imagínense ustedes que a alguien se le pasó, se le olvidó presentar el recurso de revocatoria en el plazo establecido, pero para poder todavía que se sigan revisando las actuaciones en materia tributaria, interpone a perpetuidad solicitudes de nulidad o solicitudes de enmienda. Ese expediente nunca va a salir de ahí para poder ser ejecutado. Entonces, establece el legislador claramente la limitación que contra las resoluciones administrativas procede su recurso. Contra cualquier otra actuación es enmienda o nulidad, ¿sí? Pero también cualquier otra actuación tiene un límite de tiempo, porque usted no puede esperar a que termine, en este caso, el procedimiento administrativo y después de mala fe querer retrotraer las actuaciones a un error o a un defecto antes, ¿sí?, de que se resuelva. Entonces, usted una vez tiene conocimiento de la infracción al procedimiento, tiene 3 días para interponer la solicitud de enmienda o nulidad. 3 días. Fuera de eso, usted perdió su oportunidad procesal de requerir la enmienda o nulidad. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto? Perdón, Lick. Telma, por favor, adelante. Y después vamos con Marco. Buenas noches, licenciado. Estos recursos tomamos en cuenta días hábiles o todos los días también. No, Por ejemplo, si nos notifican viernes o jueves. No. En este caso, recuerden ustedes que para el pago de la obligación tributaria, todos los días y horas son hábiles. Y tenemos un artículo, ¿verdad? Se recuerdan ustedes que lo vimos para el primer parcial, que existe en el Código Tributario reglas para el cómputo de plazos, artículo 8, ¿verdad? Entonces, en este caso, se establece el cómputo de plazos, ¿verdad? Y se establece claramente cómo se computan los mismos, ¿sí? Y recuerden ustedes de que la administración tributaria, ¿verdad? Por ejemplo, también hay actividades nocturnas que pagan tributos. Entonces, para ese caso, cuando es materia de cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿verdad? Es hábil la noche también, ¿verdad? Y los días inhábiles para determinar cumplimiento de actuaciones tributarias, ¿sí? Pero, Perdón, Elic. Ajá, sí, yo le decía por el numeral cuarto de cabal del artículo 8. exactamente, eso es a lo que voy. Pero si usted lee también, por ejemplo, el numeral primero, donde se establece la literal A, ¿verdad? En ese caso, para las actividades nocturnas, la noche también es una hora hábil, ¿sí? Por ejemplo, en el numeral segundo se establece expresamente en materia tributaria cuáles son los días inhábiles, los legalmente declarados, ¿verdad? O cuando la administración tributaria no pueda prestar el servicio público. Pero fuera de eso, todo es hábil. Pero en el numeral cuarto, como usted lo indica, en los plazos que se computan por días, se tomarán en cuenta únicamente los días hábiles. Entonces, en esos casos, así como usted me lo está planteando, si yo tengo conocimiento del error jueves, tengo viernes, sábado y domingo no lo cuento, lunes y martes para presentar mi enmienda. ¿Ok? Muchas gracias, Elic, por la aclaración. Gracias. Perfecto. Bueno, continuemos entonces con el desarrollo del curso, ¿sí? Entonces, esto es una incidencia que se puede dar en el procedimiento administrativo tributario. Pero recuerden ustedes que en la clase anterior lo platicamos. Platicamos sobre que lo que le pone fin al procedimiento administrativo tributario es la resolución administrativa. Y contra la resolución administrativa yo puedo interponer oportunamente mi recurso de revocatoria, ¿verdad?
Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tampoco me es favorable la revocatoria y yo considero, ¿verdad?, con ética profesional, que me asiste la razón? ¿Sí? Me asiste la razón. Bueno, entonces, en este caso, procedemos a la interposición del recurso, le llama la ley, pero es, en este caso, un procedimiento judicial, que es el recurso contencioso administrativo. ¿Sí? El recurso contencioso administrativo. Y vean ustedes que a diferencia del procedimiento del contencioso administrativo común, que tiene un plazo de 3 meses para su interposición, el procedimiento contencioso administrativo que se interpone ante la sala correspondiente, en este caso la norma dice sala correspondiente, pero ustedes deben ir al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil Contenciosa Administrativa, allá en zona 9, a presentar su memorial. Y ellos son los que asignarán por sorteo la sala que corresponda. ¿Sí? Pero les menciono esto, ¿por qué? Porque, ojo ahí, se tienen 30 días hábiles. 30 días hábiles para la interposición del recurso contencioso administrativo. ¿Sí? Del recurso contencioso administrativo. Y el memorial de demanda, como le indica este artículo 161, deberá contener todos los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Entonces ahí ustedes tienen que, por remisión de esta ley, dirigirse a su Ley de lo Contencioso Administrativo para poder verificar cuáles son los requisitos que en este caso debe cumplir su memorial de interposición. ¿Sí? Y así como en el contencioso administrativo común hay medidas cautelares, también en el tributario, ¿sí?, se pueden solicitar medidas cautelares, pero en este caso quien lo puede solicitar es la administración tributaria. ¿Sí? Claro está, hay unos requisitos que debe cumplir esta argumentación, como lo indica el artículo 163 de su Código Tributario, donde establece que, en este caso, cuando exista resistencia, defraudación o riesgo para la percepción de los tributos, intereses y multas, se podrá pedir esta medida cautelar. ¿Sí? Entonces, acá es una medida que opera a favor, en este caso, de la autoridad tributaria. ¿Sí? Y el artículo 164 de su Código Tributario establece el principio de acumulación, ¿sí?, indicando que cuando se hubiera interpuesto contra una misma resolución varios recursos de lo contencioso administrativo, la sala respectiva los acumulará de oficio o a solicitud de parte a efecto de resolverlos en una misma sentencia. ¿Sí? Sobre el principio de acumulación, tienen ustedes que aplicar para poder comprender y para poder delimitar los alcances de este principio de acumulación, deben vincular el artículo 164 de su Código Tributario con los artículos del 538
al 546. Al 546 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? Repito, Licenciado, repito. Sí, por favor, sí. si pudiera repetir, muy amable. Ah, no, sí, por favor. Estemos ahí pacientes. Como les decía, ¿verdad? Este artículo 164 del Código Tributario, ¿sí? Deben ustedes vincularlo con los artículos del 538 al 546 de su Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ok? En estos artículos se indica cuándo procede la acumulación. Y la acumulación procede cuando diversas demandas entabladas provengan de una misma causa, aun cuando sean diferentes las personas que litigan y las cosas que sean objeto de las demandas. ¿Qué es la causa? La causa es, en este caso, la resolución administrativa en materia tributaria. Esa es la causa, porque es lo único que yo puedo impugnar en el contencioso administrativo. Entonces, en este caso, únicamente, ¿verdad? Si hay la interposición de, en este caso, varios contenciosos administrativos por una misma causa, procederá la acumulación de procesos, ¿sí? Claro, debidamente argumentado, como lo estamos platicando en este momento. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta este punto? Sí, Perfecto. Entonces, ojo ahí, tenemos que hacer la relación entre lo que les comentaba, ¿verdad? Lo que les comentaba. Vamos a vincular ese artículo del Código Tributario con las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sí? Y bueno, posterior a ello, vean ustedes también que para impugnar las resoluciones administrativas en materia tributaria, no se exigirá al contribuyente pago previo ni garantía alguna, o sea que no es pues indispensable el pago de estas cuestiones para poder interponer el contencioso administrativo y tiene lógica, ¿no? Tiene lógica porque pues, interponerlo sería pues y obligar al contribuyente a que pague para después decirle, mire, siempre no gracias, ya no tenía que pagar, puede ser pues lesivo para los intereses del ciudadano. En este caso comparece como contribuyente, ¿sí? Vean ustedes también que posterior a ello, el artículo 165A establece el contenido de la sentencia contencioso administrativa, ¿verdad? Que esto es algo que deben observar los jueces que integran estos tribunales, que en este caso en su rol de magistrados, deberán pues incluir dentro de su sentencia este contenido y básicamente la sentencia, ¿verdad? Ustedes saben que en materia procesal simple, las sentencias confirman, modifican o revocan, pero también acá el Código Tributario le da otro alcance, le agrega otro alcance a la sentencia contenciosa administrativa porque indica que puede confirmar, modificar, revocar o anular el acto, ¿sí? O anular el acto, ¿sí? Para que lo tengan
ustedes claro. ¿Ok? Y bueno, posterior a ello, tenemos un artículo que creo que es pues bastante eh, claro y vean ustedes, sobre todo para las personas que les gusta el derecho procesal, a mí me gusta el derecho procesal, que el Código Tributario establece en ley algunas cuestiones que a nosotros nos parecería obvias, pero que es necesario ponerlo por escrito para evitar decisiones arbitrarias o agravar aún más la situación de indefensión de la persona que está pretendiendo defenderse de la administración tributaria. Y esto es que el artículo 167 indica que la utilización de las denominaciones recurso contencioso administrativo o proceso contencioso administrativo para impugnar las resoluciones de la administración pública tienen igual significado, ¿sí? Tienen igual significado. Entonces, en este caso, no es que le puedan a usted rechazar su memorial o rechazar su demanda únicamente porque usted denominó de una forma el recurso cuando la ley dice que es otra. No, acá tiene en este caso lo mismo, ¿sí? Tiene en este caso el mismo valor para que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Para que ustedes lo tengan claro, ¿ok? Y bueno, como cuestión última, pues lo deja bastante claro el Código Tributario y acá nos remite al Código Procesal Civil, ¿verdad? A las normas de casación, que contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, cabe el recurso de casación, ¿sí? Y en este caso, el mismo se admitirá, tramitará y substanciará de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Civil. ¿Se recuerdan ustedes de que en su clase de procesal civil, pues tuvieron a la vista cómo se, en este caso, tramita un contencioso, un recurso de casación, perdón, un recurso de casación, y cuáles son las distintas etapas que se derivan de ella? ¿Ok? Y como última cuestión, como les digo, aunque pareciera obvio, ¿sí? También el artículo 168 del Código Tributario indica las leyes de carácter supletorio que se aplican en este tipo de procedimientos, empezando por la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Que es la norma eh, por excelencia, que es supletoria al Código Tributario, y en caso que no esté previsto, solo en ese caso que no esté previsto, podrá aplicarse las demás normas del Código Procesal Civil y Mercantil y de la ley del organismo judicial. ¿Tenemos alguna duda o consulta al respecto? ¿Dudas, comentarios? No, licenciado. ¿No, Lick? Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, en este caso, pues nos veríamos entonces el próximo viernes por la misma vía, ¿verdad? Por acá. Platicamos entonces el próximo viernes y recuerden para los compañeros que no estaban, examen extraordinario el próximo martes, presencial, ¿ok? Tengan todas y todos ustedes una muy buena noche. Feliz noche, Feliz licenciado. noche. Bendiciones. Gracias. Gracias.